La revelación de Pablo. El Evangelio de la Reconciliación. Kenneth Hagin. Capítulo 1. Los tres principios de Pablo. Os aseguro, hermanos, que el Evangelio que yo he predicado no es según hombre. Porque ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído de mi conducta en el pasado en la religión de los judíos, como perseguí sin medida a la iglesia de Dios, y la malgasté. Y me beneficié en la religión de los judíos más que muchos de mis iguales en mi propia nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me separó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, la revelación de Pablo, el Evangelio de la Reconciliación. Para revelar en mí a su Hijo, a fin de que yo lo predicase entre los paganos, enseguida no conferencié con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén con los que fueron apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén a ver a Pedro, y me quedé con él 15 días. Pero a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago el hermano del Señor. Ahora bien, las cosas que os escribo, he aquí, delante de Dios, no miento. Después vine a las regiones de Siria y Cilicia, y era desconocido de cara a las iglesias de Judea que estaban en Cristo. Pero solo habían oído que el que nos persiguió en otro tiempo predica ahora la fe que en otro tiempo destruyó. Y glorificaban a Dios en mí. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Los tres principios de Pablo. Y subí por revelación, y les comuniqué el Evangelio que había predicado entre los gentiles, pero en privado a los que eran de renombre, para que de ningún modo corriese o hubiese corrido en vano. Gálatas 1:11 y 2:2. En este mensaje, quiero hablar de la revelación que Dios hizo de Jesucristo al apóstol Pablo. En esta revelación, vemos el elemento sobrenatural del cristianismo en una luz que la Iglesia moderna nunca ha visto. La revelación de Pablo comienza con Jesús siendo hecho pecado. Continúa a través del periodo de 40 días desde su crucifixión hasta su ser sentado a la diestra de la majestad en lo alto. Trata de lo que Jesús hizo y lo que le hicieron durante los 3 días y noches antes de levantarse de entre los muertos. Cómo llevó su sangre al lugar santísimo celestial, y cómo finalmente se sentó a la diestra del Padre. La revelación de Pablo trata de 3 hechos principales. 1. Lo que Dios hizo por nosotros en Cristo en su gran plan de redención o sustitución. El Evangelio de la Reconciliación. 2. Lo que el Espíritu Santo, a través de la palabra, puede hacer en nosotros en el nuevo nacimiento y en el ser llenos del Espíritu Santo. 3. Lo que Jesús hace ahora por nosotros a la derecha del Padre. En esta lección nos limitaremos a los 2 primeros puntos. El tercer punto está cubierto en mi libro El Ministerio Actual de Jesucristo. Examinando algunas frases de nuestro texto, encontramos que Pablo dijo: pero os aseguro, hermanos, que el Evangelio que yo he predicado no es según hombre. Porque ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Nadie se lo enseñó. No oyó a nadie predicarlo. No había sido uno de los discípulos que viajaron con Jesús. Luego en el verso 17 Pablo dice: tampoco subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví otra vez a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén a ver a Pedro, y me quedé con él 15 días. Pero a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago el hermano del Señor. Los 3 principios de Pablo. Algunos han pensado que Pablo estuvo en Arabia 3 años, sin embargo, la Biblia no dice cuánto tiempo estuvo en Arabia. Sí dice que 3 años después de regresar de Arabia a Damasco subió a Jerusalén. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo en Arabia, pero fue mientras estuvo allí que aprendió lo que sabía por revelación gracias a Dios que el Espíritu Santo le enseñó.
Vemos que 3 años después de su regreso a Damasco, subió a Jerusalén para ver a Pedro y se quedó con él 15 días. Allí vio por casualidad a Santiago, el hermano del Señor. El segundo capítulo de Gálatas comienza con Pablo diciendo, 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén. Y subí por revelación. Así que sabemos que, en 17 años, excepto por los 15 días que estuvo con Pedro, Pablo no tuvo contacto con los otros apóstoles. Él no sabía lo que ellos predicaban o enseñaban. 14 años después de estar con Pedro, Pablo afirma que cuando finalmente subió a Jerusalén, fue por revelación. Eso significa que el Espíritu de Dios le reveló que debía ir. Sería maravilloso que hiciéramos algunas cosas por revelación. El Espíritu Santo es el mismo hoy, y si aprendemos a escucharle, nos revelará cosas. En Jerusalén, Pablo compartió el Evangelio que predicaba entre los gentiles. Los líderes de la iglesia en Jerusalén no sabían lo que él predicaba, y él no sabía lo que ellos predicaban. Pablo no había seguido o siquiera conocido a Jesús en la carne como el resto de ellos, se lo seguía enteramente por el Espíritu. Todo lo que Pablo sabía era lo que había aprendido del Espíritu Santo. En todos los escritos de Pablo a la iglesia, se encuentran los 3 principios fundamentales de esta revelación de Jesucristo. Pablo da consejos concernientes a situaciones locales, saluda a ciertas personas, etc., pero principalmente en todas sus cartas Pablo trata con los 3 hechos principales que enumeramos anteriormente. Es sumamente importante que comprendamos plenamente estos hechos básicos. Veamos primero lo que Dios hizo por nosotros en Cristo en su gran plan de redención o sustitución. Los 3 principios de Pablo. Lo que Jesús hizo no fue por sí mismo, sino por nosotros. Murió como nuestro sustituto en tu lugar y en mi lugar. Todo lo que hizo está marcado a nuestro crédito y nos pertenece. Dios lo puso a nuestra cuenta. Era imperativo que la autoridad de Satanás sobre el hombre fuera quebrantada, y Jesús no se levantó de entre los muertos hasta que hubo vencido al adversario y quebrantado el dominio de Satanás. Colosenses 1, 12-14. Dando gracias al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto está hablando de Dios y lo que Él hizo por nosotros a través de Cristo. Note que esta escritura no nos promete que Dios nos librará si somos buenos y si intentamos hacerlo mejor. Les diré lo que Él ha hecho. En Cristo Jesús, Dios ya ha obrado liberación para todos. Nos ha liberado de la autoridad de Satanás. Este texto dice, quien nos ha librado del poder de las tinieblas. La palabra griega traducida como poder en el verso 13 significa autoridad. En esa palabra, oscuridad, es todo lo que Satanás es. Satanás y su reino se llaman tinieblas. Dios y su reino se llaman luz. La Biblia dice que no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz. Véase Efesios 5:8, Primera de Tesalonicenses 5:5, Segunda de Corintios 6:14. Las tinieblas se refieren al reino de Satanás, y se nos dice que Jesús nos ha librado de la autoridad de Satanás. Esta escritura en Colosenses también dice que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Trasladar significa sacar de un lugar y poner en otro. Fuimos sacados del reino de Satanás y puestos en el reino de Dios. Fuimos sacados de la familia de Satanás y puestos en la familia de Dios. Este es el nuevo nacimiento. Esto es lo que pasó cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Se hizo realidad en nuestras vidas cuando nacimos de nuevo y fuimos hechos nuevas criaturas en Jesucristo. Tenemos nuestra redención. No la estamos esperando. Gracias a Dios la tenemos ahora. Ahora somos liberados de la autoridad de las tinieblas. Los 3 principios de Pablo. Cada creyente ha sido liberado de la autoridad de Satanás y ha sido trasladado a la familia de Dios.
Un creyente no está más liberado que otro. Una persona no tiene más libertad que otra. Algunos creyentes simplemente saben lo que les pertenece y saben aprovecharlo mejor que otros. Pero, gracias a Dios, esta libertad pertenece a todos, y si tan solo escucháramos la palabra de Dios, podríamos disfrutar de la realidad de lo que es nuestro. Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra traducción dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Si algo se enseñorea sobre ti, es enseñorearse de ti. Pecado y Satanás son términos sinónimos. Satanás y el pecado no tendrán dominio sobre ti. ¿Por qué no? Porque, gracias a Dios, tenemos un nuevo Señor, el Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, no Satanás. Satanás no se enseñoreará de nosotros. Satanás no tiene más dominio sobre el creyente que el que Faraón tenía sobre el pecado. La revelación de Pablo, el Evangelio de la Reconciliación. Los hijos de Israel después de haber cruzado el Mar Rojo. Cuando las huestes del Faraón decidieron perseguir a los hijos de Israel a través del Mar Rojo para recapturarlos, las aguas se juntaron sobre ellos y fueron ahogados. Israel quedó libre para siempre del Faraón. Ya no tenía autoridad sobre ellos. Como Satanás no tiene autoridad ni dominio sobre ti, no puede ponerte enfermedades ni dolencias sin tu consentimiento. La enfermedad y la dolencia son de Satanás y su reino no vienen del cielo. No hay enfermedad ni dolencia en el cielo. No es la voluntad de Dios que los cristianos estén enfermos. El Señor Jesucristo mismo nos dijo en lo que llamamos el Padre nuestro que oremos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y sabemos que en el cielo no hay enfermedad ni dolencia. Como vimos, Satanás no puede poner enfermedad y dolencia en usted sin su consentimiento. Si él lo hizo, tu consentimiento pudo haber nacido de la ignorancia, pero aún así fue consentimiento. Puede que no supieras cómo evitar que Satanás te afligiera, o puede que no supieras cómo aprovecharte de lo que te pertenece. Sin embargo, consentiste, de lo contrario, Satanás no habría podido afligirte. Los tres principios de Pablo. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. No hay necesidad de que tengas problemas con el diablo. Satanás está vencido en lo que a ti concierne, porque Jesús derrotó a Satanás. Él lo hizo por ti. Su victoria es tu victoria. La Biblia dice que resistas al diablo y él huirá de ti. No dice que podría hacerlo, dice que lo hará. Huirá de ti. Si no lo hace, no lo resististe. El problema con algunas personas es que han sido amigos del diablo. El Dr. A. B. Simpson, fundador de la Alianza Misionera Cristiana, dijo: hay muchos buenos santos cristianos que en realidad están llevando un demonio con ellos en su cuerpo en la forma de enfermedad y dolencia y acariciándolo cuando deberían estar echándolo fuera. Smith Wigglesworth relató cómo estaba parado en la esquina de una calle en Inglaterra esperando un autobús. Una mujer salió de un edificio de apartamento cercano para coger el mismo autobús. Un perrito la siguió. Le dijo al perrito: ahora, cariño, no puedes irte. El perrito se frotó contra sus tobillos y movió la cola. Ella le dijo: ahora, cariño, no puedes irte. El perrito se restregó aún más, moviendo la cola. Entonces llegó el autobús y aquella mujer dio un pisotón y gritó: vete. Aquel perrito metió el rabo entre las piernas y se largó. Wigglesworth dijo que gritó en voz alta: eso es lo que hay que hacerle al diablo. Gracias a Dios por su audacia. Eso es exactamente lo que tienes que hacer. El diablo tomará todo ese negocio de miel que quieras darle.
Él se juntará contigo y se restregará contra ti mientras se lo permitas. Pero si pones tu pie en el suelo y dices, vete en el nombre de Jesucristo, Él se irá como ese pequeño cachorro lo hizo. Satanás no solo es conquistado, pero Dios nos ha hecho una nueva criatura sobre quien Satanás no tiene ningún dominio en absoluto. Los 3 principios de Pablo. Recuerde, cada uno de nosotros es un miembro individual del cuerpo de Cristo. Somos su cuerpo. Cada uno de nosotros ha tenido el mismo nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros, individualmente, es una nueva creación. Y todos juntos formamos una nueva creación, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El cuerpo de Cristo está en esta tierra. Satanás es el Dios de este mundo, 2 de Corintios 4:4, pero no tiene autoridad sobre el cuerpo de Cristo. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, Mateo 16:18. Pero recuerde, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es una organización. La iglesia somos tú y yo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti y contra mí. Satanás no tiene dominio sobre la iglesia. Si Satanás tuviera algún dominio, aún sobre la uña del dedo pequeño del pie, él tendría dominio sobre una parte del cuerpo de Cristo. Quiero decirles que Satanás no tiene ninguna autoridad, ningún dominio en absoluto, sobre ninguna parte, aún sobre el miembro más pequeño del cuerpo de Cristo. Aún el miembro más pequeño del cuerpo de Cristo tiene dominio sobre Satanás. Efesios 1:15-23. Por lo cual yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza poderosa, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note que Pablo quería que los ojos de su entendimiento fueran iluminados. Una de las cosas, entre otras, que él quería que los efesios. Los 3 principios de Pablo. Que Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo. Dios ha dado a Cristo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Cuando la palabra dice que todo está bajo los pies de Cristo, no se refiere a los pies literales del Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Cristo es la cabeza, su cuerpo es la iglesia. Los pies están en el cuerpo. Todas las cosas han sido puestas bajo sus pies bajo la iglesia. Algunos dicen, supongo que solo soy el dedo pequeño del pie. Bueno, eso es una parte de los pies, y todo sigue estando debajo de ti. Capítulo 2. El verdadero Evangelio. Observe que después de que Jesús resucitó de entre los muertos, dijo, todo poder, o autoridad, me es dado en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Jesús inmediatamente tomó la autoridad que se le había dado en la tierra y la delegó a su cuerpo. En realidad, la única manera en que él podría tener autoridad en la tierra, él no está aquí, es a través de su cuerpo. Nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, las buenas nuevas, a toda criatura. Marcos 16:15.
¿Cuál es esa buena noticia que Él quería que fuéramos a contar? Nunca hemos predicado realmente el Evangelio. Hemos predicado un Evangelio, pero no el Evangelio. Cuando descubras lo que es realmente el Evangelio, puede que te sorprenda mucho. A mí me impactó cuando lo descubrí por primera vez. Esto sucedió hace muchos años mientras predicaba en una reunión en California. Un día estaba solo en la iglesia, orando y estudiando. Yo estaba. El verdadero Evangelio. Sentado en la plataforma, leyendo. Tenía mi Biblia abierta en 2 de Corintios 5, y mientras leía, los versos 17 y 18 saltaron de esa página. Lo que leí me impactó tanto que salté de la silla, debo haber saltado 3 pies. Mi Biblia se fue en una dirección y otro libro que tenía en mi regazo se fue en otra dirección. Me dije a mí mismo, no lo he leído bien. No decía lo que yo creía. Estaba temblando. Cogí mi Biblia y volví a leerla. Pensé, no puedo aceptarlo, pero está ahí. Esto es lo que leí. 2 de Corintios 5, 17 y 18. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No solo Dios a través de Jesús derrotó a Satanás, sino que Dios nos ha hecho nuevas creaciones que tienen autoridad sobre Satanás. Él no tiene autoridad sobre nosotros. Somos criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pero, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? 2 de Corintios 5:19. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Leamos ese versículo 19 otra vez de la Biblia amplificada, edición clásica. Fue Dios, personalmente presente en Cristo, reconciliando y restaurando al mundo a favor de sí mismo, no tomando en cuenta ni reteniendo contra los hombres sus transgresiones, sino cancelándolas, y encomendándonos el mensaje de reconciliación de la restauración a favor. Nos ha encomendado este mensaje de reconciliación y de restauración del favor. No quiere que vayamos a decirles a los pecadores que, si se portan bien y lloran la mitad de la noche, o si hacen penitencia medio año, puede que al final Él se apiade de ellos y haga algo por ellos. No. El verdadero Evangelio quiere que les digamos que Dios Todopoderoso ya ha cancelado su deuda. Él no tiene nada contra ellos. Alguien dijo, bueno, si Él no lo hace, entonces todos ellos irán al cielo. No, ellos todavía son hijos del diablo. Deben convertirse en hijos de Dios para poder entrar al cielo. Dios ha cancelado sus transgresiones, Él no está yendo. Va. ¿No ven que nunca les hemos dicho esas buenas nuevas? En vez de eso, los creyentes han salido y han golpeado a los pobres viejos pecadores en la cabeza y luego se han preguntado por qué dejaron de venir a la iglesia. Un cerdo viejo tendría suficiente sentido común para dejar de venir si alguien tomara un bate de pelota y le golpeara la cabeza cada vez que sube a comer. Usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia donde Dios nos dijo que saliéramos y golpeáramos al pecador. Sin embargo, la gente piensa que se supone que debemos hacer eso. No, el pecador ya está bajo convicción. Y que Dios tenga misericordia de algunos predicadores y pastores que han predicado a los santos como si que eran pecadores. Piensan que deben mantenerlos bajo convicción y mantenerlos orando en el altar. Es bueno que la gente ore, pero no hay que golpearlos en la cabeza para que oren. Muchas veces estas personas no saben si son salvas o no.
Van a la iglesia y se van a casa condenados. Quieren oír la verdad. Estoy convencido de que, si se diera toda la verdad, la gente se atropellaría a sí misma para ir a la iglesia. Continuemos leyendo el versículo 20 de la Biblia amplificada, edición clásica, así que somos embajadores de Cristo, Dios haciendo su llamado como si fuera a través de nosotros. Nosotros, como representantes personales de Cristo, les rogamos por el que se acojan al favor divino, que ahora se les ofrece, y se reconcilien con Dios. Vengan y tómenlo. Vengan y tómenlo. No vengas a llorar la mitad de la noche. No vengas a ver si puedes convencer a Dios de que haga algo por ti. Él estaba personalmente presente en Cristo haciendo ya algo por ti. Ven y echa mano del favor divino, que ahora se te ofrece, y reconcíliate con Dios. El verdadero Evangelio. Eso es el Evangelio. Esa es la buena nueva. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego. Las palabras hebreas y griegas para salvación implican las ideas de liberación, seguridad, preservación, sanidad y solidez. ¿Ve usted que cuando su deuda de pecado es cancelada, usted puede ser sanado? La enfermedad vino como resultado del pecado, no necesariamente tu pecado, sino el pecado de Adán en el principio. Todos somos herederos de él. Pero, ¿ves lo que ha sucedido? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder. ¿Cuál es el poder? El Evangelio es el poder. Es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder para liberación, seguridad, preservación, sanidad y salud. Esto se refiere tanto a la sanidad y la salud espiritual como a la física. Ahora podemos entender algo en el siguiente pasaje del libro de los Hechos. La Biblia dice que Bernabé y Pablo fueron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y de las regiones circundantes. Hechos 14, 7-10. Y predicaban allí el Evangelio. Y estaba sentado en Listra un hombre impotente de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, mirándole fijamente, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué hizo eso? ¿Algún poder que Pablo tenía porque era un apóstol? No, Pablo no sanó a ese hombre. Dice que el hombre tuvo fe para ser sanado. ¿De dónde obtuvo la fe? El versículo 7 nos dice, y allí le predicaron el Evangelio. Ese hombre escuchó a Pablo decirles el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Le estaba diciendo que Dios estaba personalmente presente en Cristo Jesús, restaurando al mundo. Eso incluía a este hombre lisiado, en favor de él mismo, no contando o teniendo en cuenta sus pecados, sino cancelándolos. Y que ahora, porque él los había cancelado, Satanás no tenía más autoridad. El verdadero Evangelio. Para gobernar sobre él con enfermedades y dolencias, sino que podía ser liberado de la pena y el resultado de las malas acciones. El hombre lisiado oyó a Pablo y creyó su mensaje. Pablo miró hacia él y percibió que había recibido el mensaje y tenía fe por haber oído la palabra. Entonces le dijo, levántate sobre tus pies. Y el hombre saltó y caminó. Así de sencillo. Volvamos ahora a Marcos 16, donde Jesús nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hemos establecido lo que es el Evangelio. Jesús continuó diciendo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Versos 15-16. A los pecadores se les invita simplemente a que vengan a echar mano de este favor tan gratuitamente ofrecido. Por supuesto, si un hombre lo rechaza,
no le servirá de nada. Seguirá siendo un hijo del diablo, y tendrá que ir al infierno cuando muera. Pero si lo acepta, nacerá de nuevo y se convertirá en hijo de Dios. Capítulo 3. El paraíso recobrado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, 17 y 18. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Seguir a los apóstoles? No. ¿Seguir a la iglesia primitiva? ¿Seguir a ciertas personas, como evangelistas, profetas, pastores o maestros? No. Dijo que seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que crean, a los que acepten este evangelio. Jesús mencionó 5 señales. Todas estas 5 señales, que ahora son restauradas al creyente, originalmente se perdieron como resultado de la maldición sobre el hombre y la tierra. Primero, Dios hizo el mundo y su plenitud, y le dio a Adán el dominio sobre todas las cosas. El paraíso recobrado. Las obras de sus manos. Dios hizo de Adán el Dios de este mundo. Adán, sin embargo, cometió alta traición y se vendió a Satanás. Entonces Satanás y los espíritus malignos comenzaron a dominar la tierra. Pero ahora, cuando escuchan y creen en el Evangelio, algo sucede. Los creyentes ejercen autoridad sobre el diablo en el nombre de Esos. 1. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto simplemente declara que cada creyente tiene autoridad sobre el diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Puedes ponerlo en fuga. Si el diablo invade tu casa, échalo fuera. Tienes autoridad sobre los espíritus malignos. El diablo es el que impide que el dinero llegue a ti. El dinero que necesitas está en la tierra. Dios no es un falsificador. Él no va a falsificar billetes de 5 pesos o 10 pesos y hacerlos llover del cielo. Eso sería un error. No es Dios quien te está reteniendo, es el diablo. El Señor me dijo hace varios años cuando me quejaba de la necesidad de dinero: bueno, yo no puedo hacer nada al respecto. Depende de ti. Tú ordenas que venga en el nombre de Jesús. Usa la autoridad. Di: en el nombre de Jesús, Satanás, quita tus manos de mi dinero. Incluso puedes hablar con los ángeles, me dijo. Y ellos se pondrán a trabajar para ti, porque son espíritus ministradores enviados para ministrar a favor de los herederos de la salvación. Hebreos 1:14. 14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para ministrar a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios está haciendo todo lo posible para que veamos la verdad, nos levantemos a la luz de lo que es nuestro, y salgamos con poder. Muchos están esperando que Dios haga algo. Él no va a hacer nada. Él ya ha hecho todo lo que va a hacer acerca de la situación. Ellos echarán fuera demonios, dijo Jesús. 2. Hablarán en nuevas lenguas. ¿Qué dice la Biblia acerca de hablar en lenguas? 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua extraña, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en el Espíritu habla misterios. El paraíso recobrado. La traducción de Guames de ese versículo dice: habla secretos divinos. 1 Corintios 14:14. Porque sí oro en lengua desconocida. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento es infructuoso. Volvamos al principio. Antes de que Adán pecara, él caminaba y hablaba con Dios. Pero cuando Dios bajó al jardín del Edén, Adán y Eva no lo vieron de la misma manera que se veían el uno al otro, porque Dios es un espíritu. Dios no se acercó a Adán como lo haría un hombre y luego caminó con él. Adán no vio a Dios con sus ojos físicos.
No habló con Dios desde su mente natural. Tampoco contactó a Dios con una mano física. Pero sí caminó y habló con Dios. Adán, el hombre real, el hombre interior, el espíritu, caminó y habló con Dios. Verán, fue cuando el hombre pecó que su cuerpo comenzó a dominarlo. Antes de eso, su espíritu, el hombre real, el hombre interior, lo dominaba. Adán y Eva no llevaban ropa, y no ni siquiera lo sabían. No conocían el mal ni el pecado. Y Dios bajó en el fresco del día, y él y Adán caminaron y hablaron secretos. Pero el hombre perdió eso. Por el pecado. Comunión a causa de la maldición que resultó. En el Evangelio, sin embargo, el hombre es reconciliado-restaurado a Dios, y una de las señales que Jesús dijo que seguiría al creyente es que hablará con nuevas lenguas. Muchas oraciones que salen de las cabezas de los hombres no llegan más alto que el techo. Pero puedes estar seguro de una cosa: si alguien habla en una lengua desconocida, no habla a los hombres, sino a Dios. Dios ha ideado un medio sobrenatural y divino de comunicación consigo mismo por el cual podemos volver a tener ese caminar con Dios. Pero en el Espíritu habla misterios. Una vez más el hombre habla secretos divinos. No vamos a subir para caminar con Él. Hablamos con Él ahora. Pablo dijo, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Jesús dijo, Dios es un espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Cuando estoy hablando en lenguas, mi espíritu está en contacto directo con el Padre de los espíritus, Dios. Algunos han dicho, ¿no veo ninguna necesidad de ello? Si entendieran el Evangelio y la reconciliación del espíritu del hombre con Dios, podrían verlo. 3. Tomarán serpientes. Esto no significa que los creyentes deban manipular serpientes solo para probar algo. Se refiere a ser mordido accidentalmente, como le sucedió a Pablo en la isla de Melite, cuando aquella víbora salió del fuego y se le clavó en la mano, Hechos 28. Pablo simplemente se la sacudió porque, a través del Evangelio, somos redimidos. La serpiente está en las condiciones en que se encuentra hoy debido a la maldición que pesa sobre ella. Cuando Satanás sea eliminado de la tierra, no habrá nada aquí para herirnos o destruirnos. Pero ahora tenemos poder y autoridad sobre Satanás. Satanás también es llamado serpiente. Esto literalmente significa que, si una serpiente te muerde, puedes sacudírtela, pero también significa que tienes autoridad espiritual sobre esa vieja serpiente, Satanás. 4. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará. Todo lo que Dios hizo en el principio era bueno. No había nada que dañara o destruyera al hombre. Todo eso cambió cuando el diablo se convirtió en el Dios de este mundo. Pero no tiene por qué afectarnos, porque, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Tenemos la autoridad. 5. Pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. Esto significa exactamente lo que dice. Cada creyente tiene la autoridad de imponer las manos sobre los enfermos y esperar que se recuperen. Jesús dijo, se recuperarán. Jesús dijo que todas estas 5 señales seguirán a los creyentes. Y todas esas señales, ahora restauradas a los creyentes, se originaron en respuesta a la maldición. Galatianos 3:13. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos ha redimido de la maldición. No estamos bajo la maldición. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que nos pertenece. El paraíso recuperado. Ahora es nuestro. No tenemos que llorar, rezar y ayunar 3 semanas y prometer que lo haremos mejor si Él nos lo da. Todo va con el Evangelio. Es tan nuestro como lo son nuestras manos y nuestros pies.
todo lo que tenemos que hacer es empezar a usarlo. La hora es ahora. Hebreos 1:1 al 14. Dios, que en otro tiempo y de diversas maneras habló a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de haber purgado por sí mismo nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo hecho tanto mejor que los ángeles, cuanto que obtuvo por herencia un nombre más excelente que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y también, yo seré para el Padre, y él será para mi Hijo. Y, además, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Pero al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por lo cual tu Dios, te ha ungido con el aceite de la alegría por encima de sus compañeros. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos. Y de la tierra, y los cielos son obras tuyas. Ellos perecerán, pero tú permanecerás, y todos ellos envejecerán como un vestido. Y como una vestidura los doblarás, y se mudarán, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. No faltarán. Pero, ¿a cuál de los ángeles dijo en algún tiempo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para ministrar a favor de los que serán herederos de la salvación? Jesús está ahora sentado a la derecha de Dios. Esperamos que regrese. Pero quiero hacer una pregunta, ¿cuánto tiempo va a estar Cristo sentado allí en el cielo? La respuesta se encuentra en el versículo 13, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La única manera en que Dios va a vencer al enemigo es a través del cuerpo de Cristo, la Iglesia. El último enemigo que será puesto bajo los pies por Jesucristo es la muerte misma, 1 Corintios 15:26. Oración de un pecador para recibir a Jesús como Salvador. Querido Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, al que viene a mí, de ninguna manera lo echaré fuera, Juan 6:37. Sé que tú no me echarás fuera. Tú me aceptas, y te doy gracias por ello. Tú dijiste en tu palabra, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. Estoy invocando tu nombre, y sé que tú me has salvado. También dijiste, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10:9 y 10. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que resucitó de entre los muertos para mi justificación. Lo confieso como mi Señor. Porque tu palabra dice que, con el corazón se cree para justicia, y yo creo con mi corazón que ahora he llegado a ser la justicia de Dios en Cristo, 2 Corintios 5:21. Ahora soy salvo.